Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos la bienvenida a las redes sociales que van a ver este video, esta transmisión. Y hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Y el mensaje de esta mañana se titula La mujer y el dragón. Estamos estudiando sistemáticamente el libro de Apocalipsis. Hemos estado llevándolo de vez en cuando para ir avanzando sobre las profecías, porque es necesario predicar las cosas que se van a venir a la tierra, las cosas que van a suceder pronto. Y es necesario estudiar este libro tan maravilloso que es el libro de Apocalipsis, que es lo más sólido de toda la Biblia, y es que es necesario darle a la iglesia, a las ovejas, un alimento sólido, balanceado, para que su crecimiento espiritual se vaya formando. Y esta profecía que vamos a estudiar hoy, que se va a llevar a cabo a los 3 años y medio después del arrebatamiento de la iglesia, va a suceder esta profecía. Y vamos a leer ahí del versículo 1 y 2 para ir avanzando por partes. Y dice así, Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vemos aquí en estos dos versículos que hay varios símbolos, personajes, por ejemplo, una mujer vestida de sol, un dragón escarlata, un niño varón que está a punto de nacer, una tercera parte de las estrellas del cielo. Y vamos a ver en este estudio que la mujer que se menciona acá no es la Virgen María como la Iglesia Católica Romana lo ha enseñado. Está muy claro y fácil de entender porque el libro de Apocalipsis es un libro de revelación que es simbólico, literal y espiritual. Está dividido en 3 partes. Y en este capítulo que vamos a estudiar, hay cosas literales y cosas simbólicas. Por ejemplo, es un error decir que la Virgen María está aquí. Y vamos a desarrollarlo para entender que no es así. Pero vamos a ver qué quiere decir esto. Dice que apareció en el cielo una gran señal. Apunta esta palabra señal en el griego. Es semeión. Semeión, así como se escucha con ese, semeión, que significa marca, indicación y prenda. Ese es el vocabulario griego, es muy extenso. Marca, indicación y prenda. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver un ejemplo. Mateo 26, 48. Cuando Judas entregó al Señor y decía esto así, y aquel que le entregaría les había dado señal. ¿Y cuál era la señal? Diciendo, al que yo besaré, ese es, prendedle. Si la palabra señal es indicación, Judas estaba diciendo, al que vean que yo bese en la mejilla, esa es la señal, esa es la indicación de que él es al que van a aprender. Muy bien. Por ejemplo, si también significa prenda, en este caso lo tomamos cuando 2 ejércitos están en batalla y uno de los 2 se rinde, lo que hacen es sacar un pañuelo blanco
y lo empiezan a mover en señal de que se han rendido, se rinden ante el enemigo. Y esa es la señal, la indicación que ellos están dando para decirle a su contrincante: nos rendimos ante ustedes, ya no podemos más. Eso lo vemos en las películas y literalmente así sucedía antes en las guerras. Entonces aquí estamos viendo de que esta señal significa algo o alguien. Y vamos a ver si se trata de una persona específica o un grupo de personas, ¿sí? Para descubrir de quién se trata esta mujer que está mencionándose aquí. ¿Quién es esta mujer vestida del sol? Si se trata de una mujer literalmente, o se usa el término de mujer para referirse a un grupo de personas. Por ejemplo, miren, en Apocalipsis 17, vamos a verlo simbológicamente. En Apocalipsis 17 está la gran ramera. Y ahí en Apocalipsis 17, para que me entiendan lo que estoy queriendo explicar, la gran ramera, Apocalipsis se refiere a una mujer prostituta, porque eso se llama, así se le dice en la Biblia, o se les llamaba en ese tiempo, y se les sigue llamando obviamente a las mujeres que venden su cuerpo, prostitutas. Pero ahí en Apocalipsis 17 se hace referencia a una ramera, ¿sí? Sexo femenino, suena femenino, pero se está usando el término de una mujer prostituta simbológicamente a un sistema religioso que se prostituye. Y no es una mujer. Sabemos que es un sistema religioso que se ha prostituido con las naciones y que es el Vaticano. Bueno, en Apocalipsis 19 se menciona a otra mujer, a un grupo, a otra mujer que la forma la iglesia. Cuando se refiere la novia en las bodas del Cordero, la iglesia, que es la novia espiritualmente, ¿sí? Ahí se está refiriéndose simbólicamente a otra mujer como novia, pero es la iglesia. Bueno, estoy poniendo ejemplos para que los que nos vayan a ver, amigos católicos, que están enseñados y piensan que es la Virgen María, no es así. Vamos a irlo desarrollando para que usted crea a la palabra de Dios. Estamos poniendo dos ejemplos cómo la Biblia se refiere simbólicamente a un sistema religioso, Apocalipsis 17, y a otra que es la iglesia en Apocalipsis 19, pero usan el término mujer. Y tampoco es, como dicen los católicos, la reina del cielo, que es otro nombre que ellos adjudican a la Virgen María, y otros nombres más que no son bíblicos. Y cuando nos dicen, es que ustedes los cristianos no aman a la Virgen María, no la respetan. ¿Cómo que no? La vamos a respetar a la Virgen María únicamente porque es la madre de nuestro Salvador. Y les decimos, es que nosotros las amamos más que ustedes porque nosotros no le andamos poniendo nombre ni cambiando nombre. Bueno, en 2 de Pedro 1:19 al 21, vaya anotando, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El apóstol Pedro dice, ninguna profecía que está en la Biblia es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pienso que Apocalipsis 12 es la Virgen María. Y que esto, yo pienso que es esto. Y todas las religiones empiezan a sacar sus conclusiones de que los símbolos, las figuras
que están en la Biblia, es así como ellos lo interpretan. Y es ahí donde vemos el error que hay en las religiones, de que son de interpretación privada. ¿Qué es privada? O sea, propio de una persona. Más la revelación de la palabra de Dios es del Espíritu Santo y no es privada. O sea, no es mía, sino que dice en 1 Corintios 2:10, anótelo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué es lo que nos reveló el Espíritu Santo? Su palabra. Eso es lo que está queriendo decir 1 Corintios 2:10. Que es por el Espíritu que se nos da a revelar. Miren, ¿cómo es esto? Revelación es correr el velo. Hacer un lado la cortina que está tapando algo y que podamos ver lo que está detrás de esa cortina. Por eso dice 1 Corintios 2:10 que es por el Espíritu. Las religiones, al no tener el Espíritu Santo, ellos no pueden ver lo que está detrás del velo. Eso significa la palabra apocalipsis. En el griego original es revelación. La palabra apocalipsis es revelación o correr el velo. Y es por eso de que ellos, al no tener el Espíritu Santo, no pueden ver lo que Dios nos quiere enseñar que está atrás. Y ahora, ¿qué es la revelación entonces? Miren, la revelación del Espíritu Santo es cuando nosotros estudiamos y tenemos el Espíritu Santo, podemos ver, podemos entender, podemos creer que lo que dice la palabra de Dios es cierto. Por eso se necesita un maestro en la iglesia, quien enseñe. Efesios 4:11. Porque Dios instituyó a maestros, profetas, evangelistas, pastores y apóstoles. Un pastor tiene que ser maestro, tiene que ser evangelista y por lo tanto pastor. Porque un pastor, si no es maestro, ¿cómo va a enseñar? Este ministerio, estos 5 ministerios por lo menos en una iglesia deben de estar. El apostolado es el que es enviado a una comisión. Y profetas es aquel que predica la palabra de Dios y eso nos corresponde a todos. Cuando usted está predicando a alguien, le está predicando a alguien, usted está profetizando de lo que ya está escrito, no lo que viene en el futuro, porque lo que ya está en el futuro ya está. Para eso fue el libro de Apocalipsis y todo lo que viene en el futuro ya está escrito. Nadie puede agregar algo más. O sea, Dios nos lo revela, nos corre el velo para entender lo que está escrito. ¿Ok? Y lo entendemos. Por eso cuando alguien ya nació de nuevo, entiende y dice, ahora sí le entiendo la palabra de Dios. Entiendo lo que me está queriendo explicar el pastor, el maestro que está enseñando. Bueno, entonces, esta señal que en la Biblia se refiere a una nación y que es Israel. La mujer que se menciona en Apocalipsis 12 no es la Virgen María, es la nación de Israel, que es una figura, un símbolo. Y le voy a dar unos puntos, anótelos así rápidamente, para que cuando a usted le pregunten sobre este pasaje que estamos estudiando, usted pueda decir, papá, mamá, abuelo, tío, Apocalipsis 12 no es la Virgen María. Punto número 1. Aquí la mujer que está hablando, Apocalipsis 12, dice más adelante, lo vamos a desarrollar, que la mujer fue perseguida y por eso tuvo que huir al desierto. María nunca fue perseguida y nunca huyó al desierto. En Mateo 2, 13 al 14, vino palabra de Dios a José diciendo, toma a tu mujer y al niño y huye a Egipto. La Biblia es clara cuando
habla concretamente de un lugar específico. Le dijo, huyan a Egipto porque Herodes va a matar al niño, va a querer matar al niño. Y ahí entendemos que fue una ciudad, no fue el desierto, porque si hubiera quedado esto en Mateo, que sí hubiera dicho Dios, y huyan al desierto. Entonces María fue un tiempo que huyeron a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes había empezado la matanza de los niños. Venía. Pero después de un tiempo regresaron otra vez. Quiero que entienda esto. Cuando huyen a Egipto, regresan. Ahí había nacido Jesús. Otra cosa fue que nació en Belén. Ahí fue donde nació el Señor Jesucristo. Pero ya que había nacido Jesús, ya que estaba en brazos de María, huyeron a Egipto. Y fue por un tiempo que la Biblia, yo estuve investigando y no dice cuánto tiempo pasó que ellos se mantuvieran en Egipto. Para que mientras pasaba la matanza, después hasta que murió el rey Herodes y Arquelao, que quedó en lugar de Herodes, también fue que regresaron. Pero no habla de un tiempo específico. ¿Cuánto tiempo María y José y el niño huyeron a Egipto? No lo dice. En cambio aquí, Apocalipsis 12 sí claramente dice que fueron 3 años y medio nada más. Entonces María nunca huyó al desierto, nunca tuvo que ser protegida también por 3 años y medio. Como dice aquí en este pasaje que la mujer fue protegida por 3 años y medio. Todo esto lo vamos a desarrollar. Punto número 2. La mujer tampoco puede ser la iglesia, pues la iglesia no dio luz a Cristo. Fue Cristo que dio luz a la iglesia. Y también, para este tiempo, que ya estamos hablando a los 3 años y medio después del arrebatamiento, la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia se fue 3 años y medio antes en el arrebatamiento. Por lo tanto, porque algunos teólogos han dicho que si no es María, entonces se refiere a la iglesia. Y tampoco puede ser la iglesia por los puntos que ella dijo. Entonces, la mejor interpretación que nos da la Biblia es que representa a un grupo de personas, que es Israel. Y vamos a ver unos pasajes en el Antiguo Testamento para demostrar que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento Dios se dirigía a su pueblo, a Israel, como una mujer. Era un símbolo que Dios usaba. Anote, Isaías 54, 5, 6. Vaya anotando. Dice, porque tu marido es tu hacedor. Aquí está. Porque tu marido es tu hacedor. Se supone que le está hablando una mujer, que es Israel. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Vemos que aquí Dios se refiere y trata a Israel como mujer. Jeremías 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová.
como la esposa infiel, cuando ellos se iban tras los ídolos, se prostituían con los ídolos, se rebelaban contra Dios. Miqueas 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer, aquí está otra vez, que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Hija de Sión como mujer. Muy bien, y así muchos pasajes vemos que Dios se refiere a Israel como una mujer. Anote otros versículos, Ezequiel 16, 8 al 14. Ezequiel 16, 8 al 14. Oseas capítulo 2 del 19 al 20. Jeremías capítulo 3 del 6 al 10. Otros pasajes más similares a los que acabamos de leer. Bueno, entonces vemos que por estas características no puede ser la Virgen María, sino que se está refiriendo a un grupo de personas. Así como en Apocalipsis 19, Dios le llama a la iglesia, que somos nosotros, espiritualmente, la novia. Y la novia es una mujer, que va a ser mujer del novio, esposa, ¿verdad? Algo espiritual. Ok, entonces, dice que una mujer vestida del sol y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Cuando estudiamos esto hay que tener con cuidado, y por eso hemos dicho que el Nuevo Testamento no se puede entender sin haber conocido el Antiguo Testamento, porque va entrelazado. Por ejemplo, si esta mujer que está vestida del sol y con la luna bajo de sus pies, ¿qué significa la luna bajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas? Para entender esto de la luna y las 12 estrellas, tenemos que ir a Génesis 37, 9 al 11. Apunte, Génesis 37, 9 al 11 y Génesis 42, 6. Y le voy a resumir estos dos pasajes que les acabo de dar. En Génesis 37, del 9 al 11, ustedes saben el sueño que tuvo José. Tuvo un sueño y viene y se lo cuenta a su padre Jacob. Y que le estaba diciendo de que había tenido este sueño. Y que Jacob dice, cuando él entendió el sueño, le preguntó a José, ¿qué acaso me estás diciendo que nosotros nos vamos a doblegar ante ti? Era una profecía que estaba aludiendo hacia el futuro. Mire, creo que lo vamos a tener que leer para que usted lo entienda mejor. Génesis 37, 9. Esto es precioso porque es para la gente que tenga sabiduría, dice, leamos del versículo 5. Y dice así, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? O sea, cuando José les dice, sus manojos de ustedes se inclinaban hacia el mío, estaba indicando que se iban a doblegar ante José. Por eso le dicen sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Usted sabe la historia que sus hermanos vendieron a José, ¿verdad? Porque le tenían envidia. Versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, aquí está, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí está la revelación para que podamos entender qué significa la luna bajo sus pies y sobre su cabeza la corona. Y se inclinaban hacia mí 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Muy bien, en Génesis 42:6, vayamos allá para armar el rompecabezas. Y dice así, y José era el señor de la tierra, quien le vendía todo al pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. Aquí está lo que había soñado José, de que sus manojos de sus hermanos se inclinaban hacia él. Y sus hermanos le dijeron, ¿qué acaso nos vamos a postrar ante ti? Dicho y hecho, más adelante sucedió. Cuando los hermanos de José no tenían que comer y José ya era gobernador de Egipto, tuvieron que ir a Egipto a conseguir comida. Y usted ya conoce la historia, que José los reconoció, mas no él quiso todavía presentarse, sino que hizo como que no los conoció. Y aquí vemos que se inclinaron. Esos manojos que se doblegaban, aquí sucedió. Entonces, teniendo estos pasajes, y que el padre de José, Jacob, también le dijo, ¿qué acaso nos vamos a postrar también ante ti? Y vemos que así fue. Tuvo que ser así porque cuando José era gobernador de Egipto y vino un hambre por toda la tierra, ya estando José, usted al final de Génesis, si lo ha leído va a entender esto, que José saca de la tierra donde estaban sus familias y los lleva a Egipto y entran a Egipto en los últimos capítulos de Génesis. Es ahí donde entra la familia de José a Egipto y es ahí donde se quedan en Egipto y se empiezan a reproducir y después, hasta pasan 4 siglos, salen ya que Dios los saca de Egipto a través de Moisés. Muy bien. Entonces, entendiendo esto sobre Apocalipsis 12, que aquí lo que estaba pasando era una profecía que venía hacia el futuro de que de Jacob y su madre habían nacido las 12 tribus. Y de las 12 tribus y toda la descendencia
vendría el Mesías. Pero si la profecía apuntaba al futuro, es que sobre los hijos de Jacob, que iban a representar las 12 tribus, que cuando salieron de ese lugar donde ellos vivían, no eran pueblo todavía, sino que con el pasar del tiempo, la descendencia de los 12 hermanos de José, los 12 hijos de Jacob, llegaron a crear la nación de Israel. Entonces, el sol era una metáfora de Jacob y la luna de Rebeca, que era gloria y majestad. Quiero hacerlo más explícito para que me entienda. ¿Qué es lo que significa la luna bajo sus pies y las estrellas sobre su cabeza? Haga de cuenta que lo que estaba dando a entender Dios, que de Génesis 37 y 42, que de Jacob, la descendencia de Jacob, los 12 hijos, de ahí iba a nacer, a procrearse la nación de Israel, que por el pasar del tiempo con los profetas, Dios la llamaba mujer. Entonces, para entender qué es lo que significa en Apocalipsis la luna bajo sus pies, era lo que estaba, una metáfora, un símbolo de lo que había sucedido en Génesis 37 y 42, que de las 12 hijos que tuvo Jacob, nacería más adelante la nación de Israel, que Dios tomó como una mujer. Y que el sol y la luna simbolizaban gloria y majestad. ¿Por qué? El sol que alumbra a toda la tierra es lo que pasa con Israel. De todas las naciones que están en el mundo, no es México, es Israel la que alumbra a todo el mundo por medio de que ahí de esa nación Dios escogió para traer al Mesías, para traer la palabra, la Biblia. Para Dios, la nación de Israel es la que resalta más entre todas las naciones, porque de ahí vino Jesucristo. Esa es la simbología, la enseñanza espiritual que aplica la Biblia. Y por eso, en Apocalipsis 12, eso es lo que significa el sol y la luna bajo sus pies. Muy bien, entendiendo esto, que alude entonces a la nación y no a la Virgen María, ahora podemos entender de que claramente Apocalipsis 12 se refiere a un grupo de personas, a una nación, y es Israel. Bueno, entonces queda claro que el sueño de José tenía que ver con Israel y también como su formación y también con su formación como nación. En Jeremías 46, 28, Dios da la promesa que destruiría las naciones menos a Jacob, a Israel. Dios da la promesa que Israel nunca va a ser desaparecida del mapa, como lo van a querer hacer al final de la gran tribulación, en la tercera guerra mundial, la batalla del Armagedón, que todas las naciones van a venirse contra Israel. Y dice un pasaje simbólicamente que es más fácil bajar a pedradas a las estrellas que desaparecer a Israel del mapa. Eso nunca va a poder pasar. Por eso, como no van a poder desaparecer,
Dios va a respaldar a la nación de Israel, a esta mujer, para que huya al desierto. Bueno, entonces vemos así, regresamos a Apocalipsis, que cómo se tiene que trazar las escrituras para entender Apocalipsis. Ok, sabemos que también Israel fue escogido por Dios para que fuera pueblo especial. Eso se los dijo en Deuteronomio 7:6, Salmo 33:12. Y les dijo en Deuteronomio, vosotros sois pueblo escogido. Yo los he escogido a ustedes para que me sirvan. Les decía en Deuteronomio 7:6. Muy bien. Dice el versículo 2, ya entendimos el versículo 1. Vamos al versículo 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ok. Este versículo 2 está hablando, ya explicamos, que la nación de Israel es la mujer. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto sí sucedió y se compara con la nación de Israel, que de ahí vino al Mesías. Aunque sí sabemos que fue a través de José y María. Pero cuando dice, y estando encinta, está usando una metáfora. ¿Sabe qué es una metáfora? Una analogía o una comparación. Así como una mujer literal, femenina, está encinta, está embarazada, así la nación de Israel, estando encinta en el tiempo que el Mesías iba a nacer, porque ya hemos visto y demostramos que no es la Virgen María, se está refiriendo a la nación de Israel. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ustedes saben de que esto de la angustia del alumbramiento, esta palabra angustia es aflicción. Y significa ahí literalmente, cuando vemos de que sí realmente el rey Herodes quiso matar al niño. Y por eso José y María tuvieron que huir. Y es que vemos que Satanás quiso destruir al Salvador del mundo, quiso matarlo. Y vemos de que lo hizo desde Moisés. Porque si usted recuerda la historia, cuando nace Moisés, Satanás, no había venido el Mesías con Moisés, pero Satanás sabía que Moisés iba a ser el libertador del pueblo de Israel. Y que también se llevó a cabo en Éxodo una persecución y matanza con los niños. Tanto que el faraón mandó ordenar a todas las parteras que el niño que naciera, que lo mataran y que dejaran de vivir solamente a las mujeres. Porque sabía el faraón, el diablo, usando Satanás al diablo, al faraón, sabía que ahí iba a venir un libertador de la nación de Israel, y que si el libertador, que era Moisés, libertaba a Israel, que estaba esclavo en Egipto, Satanás sabía que a través de esa nación que iba a sacar de Egipto, iba a venir el Mesías. Entonces, el diablo siempre ha querido quiso destruir la obra de Dios, el plan de Dios. Entonces vemos desde que se llevó a cabo, desde Éxodo. No pudo, entonces cuando nace el niño, Satanás lo quiere matar y se lleva a cabo la matanza de los niños a través del rey Herodes. Muy bien, entonces, vemos aquí que
que estando clavada en cinta, con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esto hace referencia, ya expliqué claramente, estoy tratando de ser muy específico y claro para los que van a ver este video, de que entiendan de que esto sí se llevó a cabo, pero aquí Apocalipsis 12 no se está refiriendo a María, se está refiriendo a la nación. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Qué significa? Vemos que este dragón, ¿a quién se está refiriendo? Aquí no hay duda, no hay a dónde más que ir, que es el mismo Satanás. Que es Satanás. Vamos a verlo más adelante, porque en el versículo 9, miren, aquí está la respuesta. La misma Biblia nos da la respuesta. ¿Quién es este dragón escarlata? El versículo 9. Y fue lanzado fuera el dragón. Del versículo 3. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo explicamos más adelantito. Pero vemos que este dragón escarlata es el mismo Satanás. Ok. Mire, cuando dice en el versículo 3 que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, simboliza esto. Que estas 7 cabezas representan los 7 imperios del pasado, que es Egipto, Asirio, Babilonio, Persa, Grecia, Roma, y el último, el séptimo, ¿quién es? El anticristo y su gobierno. Repito, estos 7 imperios que se está hablando acá es Egipto, Asirio, Babilonia, Persa, Grecia, Roma, y el último que es el gobierno del anticristo. O sea que Satanás siempre ha trabajado, ha manipulado a estos imperios mundiales que han existido antes, porque todos esos imperios han sido manipulados por Satanás. Son los gobiernos que han existido. Es por eso que sabemos hoy en día que los gobiernos, todos los presidentes que no son cristianos, ellos son manipulados por Satanás. Y por eso gobiernan al mundo o a su nación de una forma equivocada, contraria a la Biblia. Y los 10 cuernos que está hablando, versículo 3, estamos en Apocalipsis 12, y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Esos 10 cuernos significan las 10 naciones que van a surgir de aquí en poco tiempo, unos meses o pocos años, que es una confederación de 10 naciones que se va a levantar. Cuando veamos en las noticias una confederación, un agrupamiento, un G10, 10 naciones, que sí es probable que sean 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, y se unan, y veamos en las noticias que se unieron 10 naciones del Medio Oriente y de Europa, de ahí, de esas 10 naciones, van a elegir, entre esas 10 naciones, van a elegir al líder, de ahí surgirá el anticristo. Y esta es una profecía que ya estaba escrita en Daniel 7:24. Anote, dice así Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro. Aquí esto está hablando del anticristo, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Muy bien. Esta profecía que está hablando Daniel y 10 cuernos es cuando veamos en las noticias la confederación de 10 naciones. Quiero que me ponga mucha atención, por favor, porque yo sé que esto es una enseñanza que solo los que están avanzados van a poder entender.
Si usted lleva 10 años siendo cristiano o cristiana y esto no lo está entendiendo, es usted un niño espiritual. Por eso necesita estar, pero bien atento, dejar de pensar en los problemas de la casa, concéntrese por favor. Porque estamos estudiando álgebra, por así decirlo, raíz cuadrada. Y es necesario porque si no estudiamos estas cosas, no hay un alimento balanceado. Debe haber un alimento balanceado en las iglesias. No se les puede dar pura leche espiritual. Porque muchos vienen aquí a querer recibir leche espiritual y aquí no damos leche. Sí lo damos, les damos su chocomil de vez en cuando, pero también le tendremos que dar alimento sólido porque lo que queremos es que crezcan, que aprendan usted la palabra. Muy bien. ¿Están entendiendo algo hasta ahorita? ¿O empezamos de nuevo? Bueno, Daniel 7:24, ya expliqué la profecía. Ahora, eso es en Daniel, el antiguo. En Apocalipsis, apunten nada más Apocalipsis 13:1 y Apocalipsis 17:12, que están hablando de lo mismo que habló el profeta Daniel. Por eso Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel y Apocalipsis van entrelazados. Tienen que ir entrelazados los dos para poder armar el rompecabezas. Dice así Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esto se refiere al anticristo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo mismo que está hablando Daniel. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Este nombre blasfemo es el anticristo. Apocalipsis 17:2. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. La confederación de 10 naciones que ya expliqué, que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, con el anticristo. ¿Qué quiere decir? Estas 10 naciones que se van a juntar, cuando ellos, los presidentes, esos reyes, esos 10 reyes, esos 10 presidentes, esas 10 naciones, se junten en un concilio, en una reunión, más seguro que sea en la ONU, ellos van a elegir al anticristo. Para ese tiempo el líder ya está entre ellos y ellos van a empezar a identificar este político que hemos estado viendo, este es el líder que necesitamos. Este es el que nos puede ayudar. Y de ahí ellos van a votar para elegir al anticristo. Por eso de ahí sale de esas 10 naciones. Entonces, es posible que en la iglesia que nosotros veamos estas noticias, o puede ser que no. Si logramos ver esta noticia, este anuncio en las noticias, entonces ahí estamos seguros que el arrebatamiento está, pero ya para suceder en cualquier hora. Y si no es así, el arrebatamiento también puede suceder ya y pasado unos días, meses, se une la Confederación de Naciones. Porque la iglesia, ¿por qué digo esto? Porque el arrebatamiento es inminente, no hay fecha específica. Para la segunda venida sí, son 7 años, pero el arrebatamiento es inminente, no hay fecha. ¿Qué quiere decir? Que ya puede suceder y que ya debe de suceder, y estamos más seguros que eso, y que cuando sucede el rapto, sucediendo el rapto, entonces los que se queden van a ver esa noticia, que ya se armó esa confederación de 10 naciones, porque el anticristo puede surgir después del arrebatamiento, y es lo más seguro. Ya lo hemos visto en Tesalonicenses capítulo 2, dice que hasta que la iglesia sea sacada, surge el anticristo. El anticristo no puede surgir mientras la iglesia esté en la tierra, porque el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y que opera en el mundo es más fuerte que las fuerzas del mal. Entonces, no puede surgir el anticristo. ¿Qué quiere decir eso entonces? De que sucede el rapto y no se ha visto en las noticias esta confederación de 10 naciones, lo van a ver los que se queden. Cuando lo vean, ahí se van a acordar de que se les enseñaba, se les decía, se les exhortaba, se les animaba, que no anduvieran fríos, que se congregaran, que tomaran apuntes, que se discipularan, y no hicieron caso.
Y ahí van a decir, es cierto, todo lo que ese día nos explicó el pastor de esta confederación, la están viendo mis ojos. Y me quedé. Y llorarán como llora un niño, como dice la Biblia. ¿Y ya para qué? Muy bien. Entonces, vemos que el versículo 3 de Apocalipsis, ya expliqué qué significa las 7 cabezas, los imperios pasados, los 10 cuernos, la confederación de 10 naciones y las 7 diademas, que significa lo mismo que las 7 cabezas, que los 7 imperios. Ok. Vamos a avanzar. Versículo 4. Y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Mire, aquí están comparando la palabra de Dios a Satanás como un dragón. La pregunta es, ¿existieron los dragones? Claro, porque la Biblia lo compara como un dragón. ¿Existieron? ¿Existieron los dinosaurios? ¿Existieron? ¿Cuándo existieron los dinosaurios? ¿Por qué sabemos que existieron? Por los fósiles que han sido encontrados. Hay evidencia científica. Ahora, ¿cuándo existieron? Por los estudios científicos, ellos existieron antes de Adán y Eva. No pudieron haber existido después de que la raza humana, Dios la creara. Porque hubieran acabado, esos monstruos, esos dinosaurios, hubieran acabado con la raza humana. Existieron antes. Por eso es que entre Génesis 1 y 2, algo estaba desordenado y la tierra estaba desordenada y vacía. Algo pasó entre el versículo 1 de Génesis y el versículo 2. Ahí es donde apuntan los estudios bíblicos, que ahí es donde cayó Satanás a la tierra y destruyó. Algo pasó que se descompuso, y fue en ese tiempo, en ese lapso, de que existieron los dinosaurios. Y que miles de años, sabemos que la tierra lleva millones de años, eso sí, no lo podemos negar. La tierra. Pero la raza humana son 6,000 años de historia que lleva la raza humana. Son 6,000 años, de acuerdo a la historia, que fue creado Adán y Eva y sus descendientes hasta nosotros. Llevamos 6,000 años. Bueno, entonces aquí dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Estas estrellas del cielo no son las estrellas literales, las lucecitas que vemos en las noches. Aquí es donde se usa mucha simbología, como le digo, simbólico, espiritual y literal. Aquí están usando un símbolo de las estrellas del cielo. ¿Para quiénes? Para los demonios. ¿Cuándo fue que se rebeló Satanás? Cuando su corazón se enorgulleció. Esto sucedió, le voy a explicar para que me entienda esto. Cuando dice su cola arrastraba, o sea, se trajo consigo a la tercera parte de las estrellas, no dice la Biblia cuánta cantidad de ángeles hay o cuánta cantidad de demonios son, no lo dice, pero es una tercera parte. Cuando Satanás se rebela contra Dios y quiere asaltar el trono de Dios y quiere hacerse Dios, etcétera, etcétera, y cuando Dios lo descubre, lo echa afuera. Esto está en en Ezequiel 28. Usted puede estudiar Ezequiel 28, todo Ezequiel 28 y Isaías 14, 12 al 15. Ahí está
la rebelión de Satanás. Isaías 14, 12 al 15, Ezequiel 28 del 12 al 19. Ok, muy bien. Ahí fue la rebelión. Pero aquí está diciendo de que en la gran tribulación, porque estamos hablando aquí a los 3 años y medio. Esto, Apocalipsis 12, es a los 3 años y medio. Y aquí hay otro punto que podemos sacar, que no puede ser la Virgen María, porque el nombre de la Virgen María, María, aparece nada más en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Del libro de los Hechos hasta Apocalipsis, usted busca el nombre de María y nunca aparece más, ni en el libro de los Hechos. No vuelve a aparecer, porque nada más fue usada como un instrumento, y eso es lo que queremos decir a los que nos ven. Amamos y la respetamos, porque es la madre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y fue un instrumento que Dios usó, nada más un instrumento para traer al Mesías. Por eso el Espíritu Santo no permitió que siguiera vigente el nombre de María del libro de los Hechos hasta Apocalipsis. Por eso, ya no se vio más, para que no se hicieran un ídolo de ella. ¿Ok? Entonces, en Apocalipsis 12, estamos hablando que es a los 3 años y medio. María está en el cielo esperando también la resurrección de los muertos. Ella va a resucitar. Muy bien. Esto que ya sucedió cuando se reveló Satanás y va a volver a suceder. Ahí voy a explicar esto. Cuando se revela Satanás en Ezequiel, las citas que dice Ezequiel, Isaías, y se trae con ellos a la tercera parte, y son arrojados a la tierra, ¿ok? Bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está el trono de Dios? En el tercer cielo. Hay 3 cielos que la Biblia menciona. El primero es la atmósfera que nosotros vemos, las nubes. Ese es el primer cielo. El segundo cielo es donde están los astros, los cometas, los planetas. Eso lo ve la ciencia. Cuando viajan, nosotros no podemos ver, nada más la alcanzamos ver a las estrellas. ¿Ok? Ese es el segundo cielo. El tercer cielo, nadie tiene acceso y nadie ha podido llegar al tercer cielo, porque en el tercer cielo está el trono de Dios. Allá está el tabernáculo, hay un templo literal que Dios tiene en el tercer cielo. Por eso la ciencia siempre están con el hoyo negro y están queriendo ver qué se puede ver más allá de ese famoso hoyo negro. ¿Lo han visto? Por eso a nadie Dios le permite que tengan acceso más allá. Los lentes, nadie lo puede ver. Por eso dice la Biblia que el hombre no puede ver a Dios. Nadie puede ver a Dios más que nosotros. Cuando seamos arrebatados, ahí vamos a ser arrebatados hasta el tercer cielo. Ok. Satanás es echado a la tierra y ellos empiezan a operar del segundo cielo hacia abajo. Los demonios y Satanás se pasean del segundo cielo hacia abajo. ¿Por qué? Porque del tercer cielo fue echado cuando se rebeló. Él ya no tiene acceso. Y si es cierto, Satanás antes de rebelarse estaba en el tercer cielo, porque era un querubín, era el que dirigía el coro, estaba en la alabanza. Por eso le llamaban Luzbel. Por eso se lo dejo de tarea que usted lea esos 2 pasajes de Ezequiel 28 y Isaías, donde Dios da la descripción. Porque se habían preparado tamborines y flautas y eras una Luzbel, dice luz bella, que quiere decir Satanás antes de la rebelión sí estaba con Dios, estaba en el tercer cielo. Se rebela, los echan hacia abajo y les cierran y él ya no puede tener acceso.
solamente los ángeles de Dios. Ellos sí están subiendo y bajando. Tanto que José los vio en un sueño también. Y Jesús lo dijo. También lo mencionó. Los ángeles de Dios, pero los demonios no. Entonces ellos operan del segundo cielo hacia abajo. Y es ahí donde tenemos una evidencia. ¿Se acuerdan cuando le preguntan a Job en el capítulo 1? ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Y cómo rodea entonces Satanás? Por medio del aire. Ellos no tienen cuerpo, no tiene cuerpo, son espíritus. Y es que de ahí, por eso el príncipe de la potestad del aire, y esta palabra aire es atmósfera. Por eso ellos tienen acceso hasta el segundo cielo. Muy bien, estoy tratando de explicar esto para que usted entienda, mire, estos estudios tan profundos. Por eso, en el día del arrebatamiento tiene que venir Miguel forzosamente, que él es el capitán, el jefe de los ejércitos de Dios, el de batalla, el de guerra espiritual. Porque para que la iglesia suba hasta el tercer cielo, es posible que Satanás y sus ángeles se quieran interponer a que la iglesia suba. Y para que no haya estorbos el día del rapto y la iglesia pueda subir libremente, tiene que intervenir Miguel a hacer una limpieza, como cuando van abriendo camino en una selva con machete, y cuidado aquí que se atraviese un demonio y quiera interferir para que la iglesia suba. Tiene que venir Miguel a resguardar para que la iglesia suba y no haya estorbos. Porque eso es lo que ha querido Satanás, estorbar. ¿Por qué creen que Satanás empezó a pelear con Miguel cuando el cuerpo de Moisés quería? ¿Qué quería hacer Satanás? Agarrarlo, secuestrarlo. Y hubo una batalla, dice Judas. O sea, era muy astuto. El diablo quería agarrar el cuerpo de Moisés, llevárselo y más adelante traerlo para que los judíos supieran que aquí estaba el cuerpo de Moisés, enterrarlo y hacerle, hasta hoy en día sería una gran catedral de Moisés y ese sería el ídolo más grande que los judíos tendrían. Y Dios no quiso. Por eso agarró Dios y lo escondió. Solo Dios sabe dónde quedó enterrado Moisés. Nadie sabe hasta el día de hoy dónde quedó enterrado. Entonces, Satanás y sus demonios, por Job capítulo 1, vemos que ellos rondean en la atmósfera, en el primero y en el segundo cielo. Ahí se pasean. Y cuando ellos ven que un cristiano o no cristiano atrae demonios a su vida, pactando con Satanás, visitando brujos, haciendo pactos para que los haga famosos. Miren, se vienen, pero así, los demonios contra esa persona cuando abren puertas. Y no solo contra las personas, contra los cristianos. Y más todavía, cuando los jóvenes están abriendo puertas, que no tienen una relación personal con Dios, que no leen la Biblia, que andan en otras cosas. Miren, Pedro dice en las cartas de Pedro, porque Satanás anda, ¿cómo? Como león rugiendo. Nada más están viendo a ver quién pierde su relación personal con Dios, quién no tiene una relación personal. Si tú no lees tu Biblia todos los días, joven que me escuchas, y adultos también, si no tienen una relación, miren, estás vulnerable, muy vulnerable a que los demonios se vengan. Es por eso que los jóvenes tienen muchas luchas. Son poquitos los jóvenes que andan espirituales, los que tienen una relación. Pero los que no tienen una lucha, vienen los demonios a su mente y por eso hay en ellos mucha rebeldía. Se rebelan contra los padres. Vienen a la iglesia sin ganas, a la fuerza, cuando su corazón deberían de ser puros, sinceros, agradecidos, que Dios ya les perdonó sus pecados. Ok,
Entonces, ya vimos cuando sucedió esto que arrastraba. Y entonces, dice aquí en el versículo 4, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró enfrente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esto de que se paró el dragón a devorar a su hijo, ya lo hemos visto, ya lo explicamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? Cuando quiso matar el rey Herodes a Jesús. Satanás usó al rey Herodes y mandó a matar, porque Herodes pensaba de que entre todos esos niños, ahí estaba el Mesías, y matándolos a todos, y ahí me voy a llevar a ese supuestamente rey, que le habían llegado las noticias a él, que venía un rey. Entonces él dijo, no, aquí nadie me va a sacar del trono, a mí nadie me va a mover de mi trono, yo soy rey, y no voy a permitir que nadie. Entonces, por eso es que mandó a matar a los niños, porque Herodes pensaba que era literal, y Jesús no venía a ocupar un trono literal. Él venía a morir por los pecadores. Y después del sufrimiento vendría la gloria que está centrada en la diestra del Padre. Entonces, cuando dice que se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ya lo vimos. Esto sucedió en Mateo capítulo 2. 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y a su hijo que fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí vemos claramente, y no hay más, que se refiere al Señor Jesucristo, que la regirá con vara de hierro. ¿Cuándo va a regir Jesús a las naciones con vara de hierro? En el milenio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el reino milenial, esa palabra vara de hierro significa con dureza. O sea que el Señor Jesucristo ya no se va a andar con medias tintas en el milenio. Va a ser muy duro. ¿Por qué? Va a ser muy rígido, muy severa su gobierno. Porque al que más se le da, más se le pedirá. Y en el milenio va a estar en vivo a todo color el Señor Jesucristo. Y nadie va a tener necesidad que le prediquen el evangelio de la gracia. Ya no va a haber evangelio de la gracia en el milenio. Ya no va a haber predicación, más que solamente el Señor Jesucristo va a estar predicando. Y por eso ya no va a decir, ya no va a haber esto de arrepiéntete, hermano, vuelve a la iglesia, vuelve a tu primer amor. Ya no. Y por eso nación que se rebele, que no quiere entender, que no suba a la fiesta de los tabernáculos, dice Zacarías 14, que va a haber una orden, que van a subir cada año las naciones a Jerusalén, a la fiesta de los tabernáculos, a alabar al rey. Y nación que no lo haga, no le va a llover, dice. Y al no lloverle no va a haber cosechas, va a haber hambruna en ese país, y ese va a ser su castigo. O sea que Jesucristo va a aplicar un castigo severo a todas las naciones que no obedezcan en el milenio. La iglesia ya no tiene nada que ver. La iglesia ya no se va a andar rebelando, porque nuestro cuerpo ya fue glorificado. El pecado que mora ahora en nosotros va a ser quitado para siempre. Esta lucha que tenemos de estar batallando con el pecado todos los días, y por eso es que necesitamos tener esa relación con Jesús, porque solamente a través de su palabra y con el Espíritu Santo podemos aplastar al pecado. Pero eso va a ser quitado hasta el día del arrebatamiento con el cuerpo glorificado. Por eso la iglesia, esa parte ya no nada que tiene que ver. Esto va a ser el trato con las naciones que sobrevivieron a la gran tribulación y se multiplicaron después de la gran tribulación. O sea, las va a regir cuando un gobierno es duro. O sea, va a poner unas leyes que
Isaías dice que allá no haber un evangelio de gracia o que se arrepientan los que se rebelen en el milenio y pequen contra Dios, ¡fum!, van a caer muertos y al infierno de una vez. Ya no va a haber segunda oportunidad como lo hay ahorita con nosotros y con el mundo. En el milenio ya no va a haber predicación de arrepentimiento. De una vez van a morir. El alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel. Así va a ser tan duro, pero no es que el Señor quiera hacerlo, va a hacerlo con aquellas naciones que no quieran entender. Nosotros ya nada tenemos que ver, no tendremos esa lucha. Nuestra lucha es ahorita. Ahorita es el tiempo de que te consagres, de que le eches ganas, de que no te enfríes. Estaba yo escuchando una prédica y me llamó mucho la atención lo que me dijo este predicador. Que fue a predicar a una iglesia grande, allá en Colombia, y que después platicó con el pastor, y el pastor le confesó algo. Hermano, la iglesia anda muy fría. ¿Sabe qué pasa? Cuando tenemos Santa Cena, el 30% nada más participa en la Santa Cena. Los demás no quieren participar. Entonces el predicador le dijo, hermano, no se preocupe. Si ellos no quieren participar de la Santa Cena, menos van a participar del banquete de las bodas del Cordero. No quieren participar aquí en la tierra, menos podrán participar de ese banquete que Dios nos tiene preparado en las bodas del Cordero. Y dijo el pastor, ¿sabe qué? Me da tristeza que la iglesia esté fría. Me duele mi corazón porque yo amo a mis ovejas. Y me deprimí. Llegó un momento que me entró de tristeza y yo le oré a Dios y le dije, Señor, ya no quiero ser pastor. Es muy duro, muy difícil. No saben cómo sufrimos los pastores cuando las ovejas andan así. Dios pone un amor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y al verlos así, da tristeza, dan lástima. Como quisiéramos verlos fervientes. Y nos duele. Pero no podemos hacer nada, no los podemos traer de las orejitas. Pero sí nos da tristeza. Y Dios, y el pastor, este pastor le pidió a Dios, Señor, quiero renunciar. Y Dios le contestó. Y cuando un pastor habla de verdad, no anda jugando, no anda mintiendo. Si a ti te duele y te da tristeza, le contestó Dios, imagínate cómo me siento yo. Yo que di su vida por ellos en una cruz. No te lo hacen a ti, me lo hacen a mí. Cuando yo escuché esto, sentí en mi corazón lo mismo. Es cierto. Si el pastor, ¿cómo se sentía? Ahora imagínense cómo se siente Dios. Piensan que le van a hacer un favor al pastor, el venir acá. No, Señor. Al hombre no le hacen un favor al pastor. Nosotros venimos porque necesitamos de Dios. No Él necesita de nosotros. Él no necesita a nadie, menos el pastor. Es Dios el que... Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Cuando él escuchó estas palabras en su mente, dijo, si esto sientes tú, imagínate cómo me siento yo. Le contestó Dios. Si yo que di su vida por ellos. Entonces vemos que Dios se entristece. Porque nos ama. Él es un Padre amoroso. Es muy amoroso Dios. Y le da tristeza. Es como un padre terrenal aquí. Cuando vemos que nuestros hijos andan de rebeldes, ¿cómo nos da tristeza? Nos da ganas de llorar. Que quisiéramos verlos diferentes, quisiéramos verlos metidos en el Señor. Pero no puedo traerlos a la fuerza y sentarlos ahí a chicotazos y que me vas a estar acá. No, Dios no quiere a nadie a la fuerza.
Y es aquí donde vemos que la iglesia está así, mundial. Por eso, en el arrebatamiento, todos apuntan que nada más el 20% de cada iglesia se va a ir en el arrebatamiento. Ya no el 50%, como dice Mateo 25. Son poquitos los que se van a ir en el arrebatamiento. Y este es tu tiempo, hermano. Porque quizá hoy sea la última vez que Dios te hable a tu corazón. No sabemos si saliendo de ahorita viene el Señor. En la tarde, en la noche, la madrugada. Ya basta de jugar a la iglesita. O somos fieles a Dios. Si yo, que soy líder, pastor, me hace meditar esto, y digo, a mí me sirve porque si a mí se me va a pedir más y se me va a pedir cuentas de ustedes, digo, entonces yo no quiero hablar así, porque muchos se ofenden, no les gusta, pero lo tengo que hacer, porque si no los amara me valiera un carajo, como dicen. ¿Qué me importa? Y hay algunos pastores que así son, no les importa, no llegan, pues que no lleguen. Porque ellos no aman a sus ovejas, los pastores que están asalariados. Ahí lo dice Juan 10, porque el pastor asalariado huye y deja las ovejas cuando ve venir el lobo y se los arrebata el diablo. Pero un pastor, su vida da por las ovejas, hace todo lo posible, pero no puede ser más allá. Tiene que ser el pastor de pastores, que ahí sí, directamente tiene que venir y sas. Y eso es lo que no quisiéramos, que lleguen muchos. Pero solamente tiene Dios la última palabra. Muy bien. Estamos en el versículo 5. Y ella dio a luz un varón que la regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Ya explicamos que cuál será la vara de hierro. El gobierno teocrático del Señor Jesucristo será muy disciplinado. La iglesia ya no tiene nada que ver. A la iglesia se le dará otra comisión, pero ya no estaremos luchando como lo van a hacer esas naciones que no van a querer entender algunas. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta palabra arrebatado es harpazo en el original griego, es ser sacado, significa súbditamente, ¿sí? Eso significa harpazo. Por eso cuando el arrebatamiento surge va a ser ¡fum! En un abrir y cerrar de ojos, súbditamente. Tomar así. Eso es lo que significa lo que hacen los tigres y los gatos. Cuando el tigre da un zarpazo, de ahí viene la palabra también, de que ellos tienen una velocidad increíble. Los gatitos nada más hacen, pero fracción de segundos. Así será la mano de Dios, el Espíritu Santo. ¡Fum! Va a tomar a su iglesia y se la va a llevar. Y lo mismo que dice con su hijo. En Hechos 1:8, ahí fue cuando se cumplió esta parte de esta profecía. Y fue arrebatado cuando los discípulos de Jesús estaban y vieron que Jesús fue traspuesto en una nube y fue llevado al cielo. Después de haber resucitado, fue arrebatado para el cielo. Y ahora vemos que se encuentra a la diestra del Padre. Y lo dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado. Veo al cielo abierto y aquí al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Entonces vemos que Apocalipsis en algunas partes va consecutivamente, cronológicamente.
Pero hay en un mismo versículo que habla del pasado, del presente y del futuro. Y esto que fue arrebatado fue cuando Jesús ascendió al cielo. Muy bien, lo vamos a dejar hasta acá. Esta es la primera parte de la mujer y el dragón. El próximo domingo continuaremos del versículo 6 en adelante para desarrollar los siguientes versículos. Quiero darlo en dos partes para darlo detenidamente, porque carrereadamente, si ahorita con qué trabajo algunos le están entendiendo, y esto es lo mejor que podemos estudiar. Tenemos que aprender todo el consejo de la Biblia. Estoy formando una serie de profecías bíblicas. A los que nos ven, la estoy subiendo en YouTube, porque en Facebook pues obviamente quedan ya guardadas, pero en la página de YouTube ahorita estoy con la serie de escatología, de profecía. Estoy subiendo para que quede en serie, así corridito, todas estas prédicas, los sellos, copas, trompetas, los dos testigos, la mujer y el dragón que va a quedar, y todas las profecías que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento nos vamos. Y para que los que nos ven, nuestra familia, los que se vayan a quedar en el mundo, ahí sí, van a correr a buscar y querer saber qué es lo que se viene después, porque lo escucharon, pero no hicieron caso. Es por eso que los que puedan bajar estas prédicas, ahí en su casa les decimos, bájenlas, descárguenlas y guárdenlos. ¿Por qué? Porque las van a borrar. Así como le ha hecho YouTube, lo que hizo ahora con la pandemia, que borrara los videos que estaban salvando vida, así los van a borrar. Satanás va a estar detrás para que el mundo no se entere que viene y la gente se salve. ¿Habrá salvación? Sí, habrá salvación en este tiempo de gran tribulación. Habrá salvación, pero tendrá que dar su vida negando la marca de la bestia. Así que vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias porque nos estás permitiendo estudiar este libro de las profecías tan maravillosas. Bienaventurados los que leen el libro de la profecía, dice Apocalipsis 1. Somos dichosos y felices cuando estudiamos, cuando nos das tiempo, Señor, para meternos a estudiar estas profundidades de tu palabra. Dichosos y felices porque, Señor, nos pones en nuestro corazón enseñar estas cosas que es para nosotros, para que sepamos las cosas que van a suceder pronto. Gracias, Padre, porque ya no vamos a estar aquí. Ya no estaremos en ese tiempo. Pero es necesario predicar estos mensajes para los que nos ven en las redes sociales y vayan a ver un día. Gracias, Señor, por tu palabra. A los que están en las redes sociales y algún día estés viendo este video, a lo mejor ya sucedió el arrebatamiento y te diste cuenta que te quedaste. O estabas en una religión equivocada y no tenías a Jesús. Y te preguntarás, ¿qué debo hacer ahora? ¿Seré salvo en este tiempo de gran tribulación? La Biblia dice que sí. Lo que tienes que hacer, si ya sucedió el arrebatamiento y estás viendo este video y quieres salvar tu alma, arrepiéntete aún de tus pecados. Arrepiéntete y nunca te pongas el microchip en la mano o en la frente. Esa es la marca de la bestia.
Te van a perseguir, te van a capturar y te van a matar. Pero si en el último minuto, antes de tu muerte, tú no niegas rechazar a Cristo y te maten, te decapiten o mueras de cualquier circunstancia, déjame decirte que tú vas al cielo. En ese momento, en el último minuto de tu vida, si ya te has arrepentido, el Espíritu Santo está dentro de ti y Él te va a dar la fuerza, el poder de no negar hasta Cristo, de no negar a Cristo hasta el último minuto de tu vida. Y si tú quieres invitar a Cristo, ya sea que no haya sucedido el arrebatamiento o ya sucedió, de todos modos, tú puedes salvarte en este instante. ¿Qué tendré que hacer?, me preguntarás. Repite con todo tu corazón estas palabras y dile así al Señor Jesús, que la tercera persona de la Trinidad estará morando en la tierra para estos tiempos todavía, porque Él es omnipresente, no se puede ir. Repite conmigo, cierra tus ojos y dile así: Señor mío y Dios mío, reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, te pido que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa y séllame con tu Espíritu Santo. Gracias por salvarme en esta hora. Dame las fuerzas para no negarte hasta el último minuto de mi vida. Y si no ha venido el Señor por su iglesia, dile también: Señor, ayúdame. Haz de mí la hora del nuevo nacimiento. Guíame con tu Espíritu Santo. Gracias por perdonarme todos mis pecados. Quiero vivir para ti el resto que quede de mis días, no negando a aquel que murió por mí en una cruz. Gracias, Señor Jesús. Te amo. Y gracias por darme de tu Espíritu en este instante. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, ya sea que no haya venido el tiempo de tribulación, no haya sucedido el arrebatamiento, si no ha sucedido, qué bueno. Tú puedes escapar a estas cosas que vendrán pronto. Busca una iglesia cristiana cerca de tu casa. En cualquier país que tú estés o ciudad, busca una iglesia donde te enseñen el Evangelio del Señor Jesucristo. Si tú eres de Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Vida Nueva en Cristo, Iglesia Cristiana Evangélica. Mándanos un messenger, un mensaje, un comentario para conocerte, orar por ti, darte instrucciones. Lee tu Biblia de Mateo, Apocalipsis. Comiénzala a leer. Y que estés seguro de tu salvación. Hoy Dios te la ha regalado. Dios te ha perdonado. Esto se recibe por fe, creyendo en el mensaje de salvación que hoy te hemos predicado. Así que te bendecimos y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.